Hermanos, volverles a saludar. Es el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo, República de El Salvador. Estoy transmitiendo a través del alumbrador cristiano mi estudio sobre la vida y ministerio de Cristo este día miércoles 26 de julio año 2023. También ustedes pueden sintonizar nuestro propio sitio web www.iglesiadecristo.xyz. Estamos en el estudio de las parábolas, o sea, el tema específico es y habló muchas cosas por parábolas. Hoy vamos a ver la lección número 57 en su parte 3. Será la última de esta sección, pero voy a seguir en las siguientes clases que voy a dar, otras 2 o 3 más. Voy a seguir hablando acerca de las parábolas. Vamos a, como siempre, pedir la dirección de nuestro Señor para poder que el Espíritu Santo me dirija. Padre Celestial, una vez más estamos más que agradecidos porque nos permites presentar tu palabra y que ella sea de mucha ayuda para quienes la escuchen, que a mí me dirijas a través del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El tema último que voy a estar considerando es las parábolas, pero ejemplos de parábolas. Eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver bastantes ejemplos de parábolas que están comprendidas, por supuesto, en los evangelios. No sabemos si están consignadas todas las parábolas que se hablaron ese día, porque Marcos 4:2 dice, y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Sin embargo, Mateo informó de por lo menos 9 de ellas. Informó de por lo menos 9 de ellas. Marcos recoge varias de las mismas parábolas de Mateo y una que no incluye. Solo una de las parábolas se encuentra en Lucas, la parábola del sembrador. En estos momentos vamos a entrar pues a dar un ligero análisis de la parábola del sembrador, que está comprendida en Mateo 13, en Marcos 4 y en Lucas 8. La parábola del sembrador se encuentra en los 3 evangelios sinópticos debido a su importancia. Jesús les dijo a sus discípulos que si ellos no entendían esta parábola, no podrían entender ninguna otra. Miren lo que dice Marcos 4:13, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Ella proporciona, en otras palabras, la clave de todas las parábolas. Alguien le ha llamado una parábola acerca de las parábolas. Entonces, fue la clave para entender por qué las parábolas eran necesarias. Muchos, y puede que la mayoría de los que venían a oír a Jesús, eran personas de corazón endurecido, corazón superficial o corazón dividido. Esta parábola en particular también proporcionaba una clave para entender las parábolas en general. Aprender cómo interpretar esta historia ayudaría
a los seguidores de Cristo a interpretar las demás parábolas. La parábola del sembrador será examinada en detalle en la lección que sigue, pero es tan importante que algunos comentarios serían indicados en este momento. El Señor Jesús comenzó su enseñanza junto al mar, hablando acerca de 4 clases de tierra: la tierra junto al camino, la tierra pedregosa, la tierra llena de espinos y la tierra buena. En vista de que la parábola pone énfasis en la tierra y no en el sembrador, algunos comentaristas han propuesto que se le podría llamar la parábola de las tierras. Sin embargo, Jesús dijo: oíd la parábola del sembrador. De ahí pues la designación que estamos usando. Después que terminó, doy una aclaración, aunque la explicación de la parábola sigue inmediatamente a la parábola en sí, es probable que Jesús terminara su discurso en parábolas para la multitud antes que él y sus discípulos se retiraran. En ese momento aparentemente explicó la parábola del sembrador y la parábola de la cizaña, y luego añadió algunas parábolas que concibió para los discípulos solamente. Bueno, por eso estoy diciendo que después que terminó, apenas estuvieron solos, sus discípulos le preguntaron qué significaba la parábola, porque leamos lo que dice Marcos 4:10. Dice así: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. También podemos ver que se presenta una situación bien clara. Aunque la Biblia consigna explicaciones detalladas de solo 2 parábolas, o sea, la parábola del sembrador y la parábola de la cizaña. Marcos 4:34 dice que Jesús a sus discípulos en particular les declaraba todo. Entonces, nosotros podemos ver lo siguiente, pues que si Jesús comenzó su enseñanza junto al mar, hablando acerca de 4 clases de tierra, nosotros podemos ver que después que terminó, apenas estuvieron solos, sus discípulos le preguntaron qué significaba la parábola. Ya hemos leído sobre esto. Y explicó que cada una de las tierras representaba una condición del corazón que afectaba cómo recibiría la palabra solamente, es decir, cómo recibiría la palabra, y solamente él dice que los de corazón bueno y recto podían vivir una vida espiritual fructífera. Por eso dice en Lucas 8:15, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Aunque la explicación de la parábola sigue inmediatamente a la parábola en sí, es probable que Jesús terminara su discurso en parábolas para la multitud antes que él y sus discípulos se retiraran. En ese momento aparentemente explicó la parábola del sembrador y la parábola de la cizaña, y luego añadió algunas parábolas que concibió para los discípulos solamente.
Por eso digo pues que aunque la Biblia consigna explicaciones detalladas de solo dos parábolas, o sea, la parábola del sembrador y la parábola de la cizaña, a sus discípulos en particular, ya lo dije, les declaraba todo. Todos los días Jesús estaba rodeado de las 4 diferentes clases de corazón, y yo se los detallo. Número 1, estaban los fariseos de corazón duro, que buscaban la manera de atrapar a Cristo. Número 2, estaba la multitud de corazón superficial, que le atraía la emoción del ministerio y de los milagros de Cristo, pero que no comprendía la verdadera naturaleza de la misión de éste. Número 3, estaban también los de corazón dividido, representados por Judas, que tenía problemas por su amor al dinero. Ya lo hemos visto en el Evangelio de Juan 12:6, donde dijo, pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraída de lo que se echaba en ella. Y luego número 4, también estaban a su alrededor algunos de corazón bueno y recto, los cuales hacían que sus esfuerzos valieran la pena. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Pues que esta parábola contribuyó a cumplir un propósito práctico en relación con los discípulos de Jesús, al explicar por qué él había sido desechado por los dirigentes judíos. También contribuyó a cumplir un propósito práctico en los días que siguieron, cuando los discípulos comenzaron sus propias predicaciones. Es decir, les explicaba por qué algunos aceptarían el Evangelio y por qué otros no. El mensaje de esta parábola sigue siendo sumamente necesario para todos los que hoy enseñan y predican la palabra. Entremos a otra parábola. Y esa parábola es la parábola del crecimiento silencioso. Según Marcos, inmediatamente, y esto lo tenemos en Marcos 4, según Marcos, inmediatamente después que Jesús contó la parábola del sembrador, él habló acerca de una semilla que crecía por sí sola hasta que llegaba la siega. A esta parábola se le llama a veces la parábola de la semilla que crece por sí sola. Es una historia sencilla cuyos detalles son conocidos para quien quiera que haya sembrado un cereal que no necesita cultivo. Bueno, a la mayoría de los campos de grano no se les cultiva entre la siembra y la siega, pueda que se les riegue y se les fertilice, pero cualquier intento por cultivarlos desarraigaría las plantas. Entonces, como en la parábola anterior, o sea, la del sembrador, es probable que debamos considerar que la tierra es el corazón humano y que la semilla es el Evangelio. Lo más probable es que la parábola tenía como fin dar aliento a los discípulos. Y mire, voy a considerar 3 cosas que se consideran en esta parábola del crecimiento silencioso. La número 1 es que el Evangelio tiene su efecto en el corazón de los oyentes, estemos o no estemos conscientes de ello. La número 2, se necesita tiempo para que la semilla germine y crezca, de modo que debemos ser pacientes. Y la número 3, nos mantenemos fieles a la tarea de sembrar,
Dios al final dará el crecimiento. Por eso dice en 1 Corintios capítulo 3 versículo 6, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Aquí a mí me viene a la mente situaciones en cuanto al ministerio que el Señor me ha permitido predicar. A través de los años me he encontrado con hermanos que ya sea personalmente o en esta forma de los medios de comunicación me lo expresan. Usted me enseñó el libro de los Hechos, por ejemplo, en la iglesia de la ciudad de Zulután, a 3 horas de aquí de mi casa. Esto hace ya más de 40 años. Y me lo hablan pues hermanos que son fieles al Señor y que gracias a Dios perseveran en esa fidelidad al Señor, viviendo en países extranjeros como Estados Unidos, como Canadá o cualquier otro país. Bueno, tenemos otra parábola y es la parábola de la cizaña, que está comprendida también en Mateo 13. Jesús habló también otra parábola acerca de la semilla que crece. Contó acerca de un enemigo que sembró cizaña en un campo poco después que se sembró trigo. La cizaña era una maleza que se parecía al trigo, especialmente en las primeras etapas de crecimiento. Hay una nota en una Biblia que dice que sobre la palabra cizaña, que dice que es equivalente a decir o joyo, 2 palabras. O es una palabra, joyo otra. Cizaña o joyo, una maleza que se parece al trigo. Y es que yo creo que hay hermanos que me están escuchando que han trabajado en la agricultura y que siguen trabajando, y que hay plantas que son parecidas a las plantas que dan buen fruto, que confunden. Y esto es lo que esta parábola trata. Cuando la destructiva acción se descubrió, los siervos vinieron a su amo y le preguntaron si debían arrancar la cizaña. En ese momento, las raíces de las plantas jóvenes habrían estado entrelazadas con las de la cizaña, por lo cual el amo dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Esto lo dice en Mateo 13, 29. Entonces les mandó que dejaran las plantas crecer juntas hasta la siega, y que después, en ese momento, separaran el cultivo deseado del no deseado. Es como cuando se cultiva el frijol. Yo trabajé como casi niño de 10, 12, 13 años con un tío abuelo que arrancaba frijol, y dentro de las matas de frijol que se van arrancando cuando ya están secas las vainas, sucede que hay vainas que son vanas. ¿Cuáles son las vainas vanas? Que al abrirlas los frijoles están completamente secos, no sirven para nada. Esos frijoles hay que botarlos porque ya no están aptos para alimentar. Por eso aquí en Mateo 13:30 dice: dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces los discípulos le pidieron a Cristo más adelante que les explicara la parábola. Miren lo que nos dice en Mateo
13:36 dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. ¿Ve? Esto es lo que le piden. Este dijo que el enemigo era el diablo y que la siega era el fin del siglo. Dice en Mateo 13:39: el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Bueno, en esta serie hay dos parábolas que se relacionan con el día del juicio final, y esta es una de ellas. La otra es la parábola de la red. Y mire, vamos a leer los versículos 39 al 43 para que entendamos que se refiere esta parábola al juicio final. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, algunos, fíjense bien, y esto es importante lo que voy a decir, hermanos y hermanas. ¿Por qué es importante? Algunos han considerado que lo que aquí se está tratando, han tratado de aplicar esta parábola a la disciplina de la iglesia, diciendo que en ella se enseña que no se debe hacer ningún esfuerzo por cortar de comunión a los hacedores del mal, o sea, cristianos o cristianas que están en la práctica del mal. Tal interpretación haría que Jesús se contradijera consigo mismo, porque mire lo que dice Mateo 18, 15 al 18. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Si usted recuerda cuando vimos el tema de no juzguéis, que vimos 7 lecciones, usamos esta enseñanza y la que voy a leer a continuación para hacer ver pues cómo es que el pecado dentro de la iglesia debe ser corregido. Mire también lo que nos dice 1 Corintios 5, 4, capítulo 5, versos 4 al 5, y luego los versos 11 y 13. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso
de entre vosotros. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Esta parábola y su explicación son empleadas a veces como argumento contra la disciplina de la iglesia. Sin embargo, este uso es un uso claramente muy erróneo, hermanos y hermanas. El campo no es la iglesia, sino el mundo. Y la enseñanza de la parábola es en el sentido de que no debemos exterminar a hombres inicuos. Nosotros podemos ver que los hijos del reino y los hijos del malo deben vivir juntos en el mundo hasta el fin del siglo. ¿Cómo le explico esto? Yo estoy predicando palabras de Dios. Yo estoy aquí junto con mi esposa y mi hija en mi morada que Dios nos ha dado. Pero estamos rodeados de gente que no quiere nada con el reino. Estamos rodeados pues de estos hijos del reino, es decir, los hijos del reino siendo los cristianos, y también estamos rodeados de los hijos del malo. Deben vivir juntos en el mundo hasta el fin del siglo. Está muy claro pues que la parábola no es un mandamiento para la iglesia en el sentido de que retenga dentro de su membresía a los que viven desordenadamente, ni a los que son evidentemente incrédulos. Tal vez la parábola se dio para ayudar a los discípulos a entender por qué había tantos que no eran receptivos. El enemigo de ellos, el diablo, estaba activo. También les daría una idea más clara acerca de los efectos a largo plazo de las obras de ellos. Bueno, pero entremos a otros análisis de parábolas. Tenemos las parábolas de la semilla de mostaza y la de la levadura, que están comprendidas también en Mateo 13 y Marcos 4. Y doy una aclaración. Hay varios pares de parábolas que van juntas, y este es uno de esos pares. Hasta donde permite conocer lo escrito, el resto de las parábolas que se hablaron ese día fueron muy breves y no se les pidió explicación. La primera de ellas siguió con el tema de la semilla que crece, la parábola de la semilla de mostaza. En esta se recalca el tamaño de la semilla en comparación con la planta que se obtiene. La semilla de mostaza era diminuta, y yo pongo un ejemplo, la aseveración de Jesús en el sentido de que la semilla de mostaza, es la más pequeña de todas las semillas, se aplica a ese momento y lugar, no necesariamente a todos los demás momentos y lugares. Es decir, usted compare algunas semillas, si tiene la oportunidad en su región, aquí en nuestro país, de ver una semilla de mostaza, es realmente diminuta. Y cómo es que cuando ella germina, realmente se crece enormemente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver cuando digo que la semilla de mostaza era muy diminuta? Lo que nosotros podemos ver que producía una gigantesca planta, como ya se dijo. Imagínese la semilla de mostaza de aquel tiempo y lugar, no necesariamente la manera como se cultiva la mostaza de a lo mejor usted vive. Es decir, la clase de las plantas de mostaza a las cuales se refería Jesús crecían hasta alcanzar la altura de un hombre
que monta a caballo. Usted imagínese, un caballo es alto, un caballo de raza. Yo, por ejemplo, no me pudiera subir a un caballo. Primero, no he crecido en ese ambiente, pero un caballo de raza tiene por lo menos 2 metros de altura. Pero cuando decimos que crecía hasta alcanzar la altura de un hombre que monta a caballo, estamos hablando al menos de unos 3 metros. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Una vez más, es probable que esto se dijo con el fin de dar ánimo a los discípulos. Aunque el movimiento de Cristo tuvo un pequeño comienzo, Él se propagaría y tendría más éxito del que jamás habrían soñado, si se mantenían fieles a la tarea de sembrar, pues. La verdad de esta parábola se puede apreciar, hoy se dice que se aprecia mejor en regiones como en África y la India. Bueno, en la siguiente parábola, o sea, la parábola de la levadura, la ambientación deja de ser la de un labrador que siembra en su campo y pasa a ser la de una mujer que hace pan para su familia. Es indicado dar una explicación aquí a los que no conocen cómo se hacía el pan antes, cuando no existía la levadura preencapada, la levadura moderna que hay ahora. Si se trataba de los tiempos cuando no se podía comprar pan empacado ni máquinas para hacer pan, pues. Entonces, cuando una mujer hacía pan, ella tomaba una pequeña porción de la masa leudada y la guardaba envuelta en un lugar tibio. Cuando volvía a hacer pan, incorporaba la porción de masa guardada en la nueva masa y la dejaba en reposo. La levadura se propagaba por toda la masa haciendo que creciera. Entonces tomaba nuevamente una pequeña porción de esa masa para usarla cuando volvía a hornear. Con el tiempo, una diminuta cantidad de levadura le daba cientos, incluso miles de hogazas de pan. Por eso es que usted tiene que entender lo que es la levadura, cómo es que la levadura, voy a usar la palabra como quien dice, contamina, es decir, un poco de levadura leuda toda la masa. Y claro, sobre esto hay aplicaciones espirituales para nosotros en la vida cristiana. Es como esto es aplicable a aquel refrán que dice: una manzana podrida pudre un ciento. Entonces, aunque las imágenes son diferentes, el mensaje parece ser básicamente el mismo de la parábola de la semilla de mostaza. La palabra tiene un poder latente que le permite propagarse y que también le permite crecer. Esto es una realidad, pues. Esta verdad anima a todos los que están tratando de propagar el Evangelio de nuestro Señor. Bueno, como regla general, la levadura se usa en el Nuevo Testamento en un sentido negativo, para ilustrar una influencia no deseada. Miren lo que dice Mateo 16:6. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Luego vamos a 1 Corintios 5, 6 al 8, una ilustración excelentísima. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta,
no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Y luego en Gálatas 5:9 nos dice lo siguiente: un poco de levadura leuda toda la masa. Tanto la parábola de la semilla de mostaza como la de la levadura pudieron haber servido para advertir a los discípulos de la insidiosa influencia del mal. Sin embargo, en el contexto parece que es una visión positiva de ambas parábolas las que se tiene en mente. Pasemos a otra parábola y a otro par de parábolas, y me refiero a las parábolas del tesoro escondido y de la perla del gran precio, aquí en Mateo 13 también. El resto de las parábolas de Mateo 13 pueden haber sido habladas a los discípulos en privado. Las primeras de ellas van juntas, ambas son acerca de hombres que encontraron algo de gran valor, mientras que el segundo encontró una perla que había buscado por mucho tiempo. Yo le digo que es recomendable que dé ejemplos de cómo algunos encuentran accidentalmente el tesoro del Evangelio. Muchos que ahora son cristianos lo encontraron accidentalmente, mientras que otros lo encuentran porque andaban buscándolo. Puedo decir que ese es mi caso. Yo, en mi deseo de ser religioso en mi adolescencia y casi mi juventud, deseaba encontrar la palabra de Dios y el Señor me la dio. Tal vez la manera como más corrientemente las personas encuentran la verdad cuando en realidad no la están buscando es por su relación con un amigo o con un compañero. Usted que me está escuchando me entiende mejor de esto, cómo es que un amigo suyo, un compañero de trabajo, por lo que usted le habló, encontró la verdad y la obedeció. En los dos casos, los hombres reconocieron el valor de lo que habían descubierto y pagaron el precio para adquirirlo. Son muchas las lecciones que se podrían extraer de estas parábolas. Son muchas. Sin embargo, uno de los fines de ellas fue sin duda animar a los seguidores de Jesús. El desafío que se les presentaba valía la pena todos los sacrificios que fueran necesarios para asumirlo. Entonces, pero fíjense, veamos otra parábola muy interesante, la parábola de la red, también aquí en Mateo 13. La serie de parábolas terminó con una historia que tenía que ver con la pesca con red en el mar de Galilea. En la red se recogían tanto peces buenos como peces malos. Cuando un judío oía las expresiones buenas y malas, es probable que pensara en puro y también en inmundo. La ley le permitía comer solamente pescado con aletas y escamas, dice Levítico 11, 9 al 12. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Os serán pues abominación de su carne. No comeréis y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas, lo tendréis en abominación. Entonces, ¿qué vemos? En vista de que
la red recogía tanto el pez puro como el pez inmundo, era necesario que los pescadores, separaran lo que se podía comer de lo que no se podía. Y Jesús comparó este proceso de separación con el juicio final. En este sentido, esta parábola es como la parábola de la cizaña. Puede que también haya habido una lección adicional para los discípulos, porque Jesús había dicho en Mateo 4:19, os haré pescadores de hombres. Ahora puede ser que estaba diciéndoles que no se sorprendieran de lo que pescaran con las redes de su enseñanza. Quiero llegar a la conclusión de este estudio, de estas 3 lecciones que he presentado con bastante entusiasmo y habló muchas cosas por parábolas. Quiero terminar diciendo lo siguiente. ¿Qué es lo que quiero decir? Ese día Jesús usó por lo menos 2 ilustraciones más, que por lo general se clasifican como parábolas. La referencia a la luz que se pone en el candelero y el ejemplo de las cosas nuevas y las cosas viejas que se sacaban del tesoro de un hombre. Sin embargo, debemos terminar esta lección. Yo le digo, en la siguiente lección terminaremos nuestro repaso de ese día tan ocupado del Señor al estudiar acerca del viaje que hizo Cristo hasta el otro lado del mar de Galilea y las aventuras que supuso ese viaje. Después que Jesús habló las parábolas, hizo a sus discípulos una pregunta. La respuesta que dieron puede ser que no sea la respuesta, a lo mejor pueda ser una respuesta un tanto jocosa. Y esto fue lo que él preguntó en Mateo 13:51. ¿Habéis entendido todas estas cosas? Y ellos respondieron, sí. Realmente habían entendido todo. Yo creo que realmente no lo habían entendido todo. Pero bueno, estaban en ese proceso de aprendizaje. Puede que hubieran entendido en parte, pero los eventos que siguieron indican que el entendimiento de ellos fue parcial, porque eso es lo que vamos a ver en las siguientes lecciones por las preguntas que ellos mismos continuaron haciendo. Si algún provecho hemos de sacar de esta lección y de todas las lecciones de esta serie, por supuesto, es, hermanos y hermanas, que debemos obedecer 2 instrucciones del Señor. Una la tenemos en Marcos 4:24. Mirad lo que oís. Se lo repito. Mirad lo que oís. Y la otra la tenemos en Lucas 8:18. Mirad cómo oís. Fíjense bien. 2 declaraciones que les da el Señor. Mirad lo que oís. Y la siguiente, mirad cómo oís. Y yo puedo terminar diciéndole lo que nos dice Marcos 4:23. El que tiene oídos para oír, oiga. Qué hermoso, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor nos dice, que ocupemos nuestros estudios y escudriñemos su palabra siempre con el fin de sacar el mayor acervo de lo que Él nos enseña en cada una de sus palabras que describió y en cada una de estas parábolas. Yo les invito, como siempre, amados hermanos y hermanas,
a que no dejen de sintonizar este estudio que les presento sobre la vida y ministerio de Cristo todos los miércoles a las 5 de la tarde, hora del Salvador. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos y hermanas, y que siempre juntos estudiemos, nos unamos para estudiar palabra de Dios. Oremos. Padre Celestial, damoste múltiples agradecimientos porque tú eres grande con nosotros. Nos permites el escudriñar tu palabra, el poder redarguir, argumentar pues sobre ella y que nos ayude a aplicárnoslas en nuestra vida que dedicamos a ti. Ayúdanos a ser mejores cada día, Señor. Ayúdanos porque esta es nuestra lucha. Nuestra lucha es el camino a la vida eterna. Oramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.